caso que inspiró El Exorcista. En 1949, en Maryland, Estados Unidos, un niño de 13 años comenzó a comportarse de manera extraña. Su nombre real nunca fue revelado públicamente. En los archivos aparece como Roland Doe. Todo comenzó después de la muerte de su tía. Ella le había enseñado a jugar con la Ouija. Lo hacía como entretenimiento, como un simple juego, pero tras su fallecimiento, Roland decidió usarlo solo. Días después comenzaron ruidos, golpes en las paredes, muebles moviéndose durante la noche, objetos que se deslizaban sin explicación. Sus padres pensaron que era imaginación, hasta que la cama comenzó a sacudirse violentamente mientras él dormía. No era un temblor, no era el viento. Los vecinos también escucharon golpes. La familia acudió primero a médicos, luego a psiquiatras. No encontraron trastornos, pero los fenómenos continuaron y empeoraron. Según los testimonios documentados por los sacerdotes jesuitas, el niño comenzó a hablar en latín, un idioma que nunca había estudiado. Su piel presentaba marcas, arañazos que aparecían frente a testigos, palabras que se formaban lentamente sobre su pecho. Una de ellas decía, infierno. El caso llegó a oídos del padre William. Se autorizó un exorcismo formal. El ritual duró semanas. Hay notas escritas por los sacerdotes que describen que durante las oraciones la cama vibraba, el colchón se movía. El niño escupía y gritaba con una voz que no le pertenecía. En una ocasión, rompió una de sus ataduras con fuerza, imposible para su edad. Un sacerdote terminó herido. El momento más impactante quedó registrado en las notas privadas. Durante una sesión, el niño gritó, «Él no se irá, dice que se quedará». Después, según el informe, Roland cayó inconsciente y al despertar dijo que un arcángel había luchado contra la entidad y que finalmente se había ido. Tras el último ritual, los fenómenos cesaron, el niño volvió a la normalidad. Años después llevó una vida completamente estable. Nunca volvió a hablar del tema. El Vaticano nunca hizo una declaración pública, pero los documentos existen y los sacerdotes involucrados confirmaron lo ocurrido hasta el día de su muerte. Muchos dicen que fue histeria colectiva, otros hablan de trastornos psicológicos no diagnosticados, pero hay algo inquietante en este caso. Fue uno de los pocos exorcismos donde médicos, familiares y religiosos coincidieron en que algo inexplicable estaba ocurriendo. La Ouija se vende como un juego, pero incluso hoy sacerdotes y exorcistas advierten lo mismo. No sabes quién responde al otro lado. Anneliese Michel, el exorcismo real que terminó en juicio. En 1976, Alemania fue escenario de uno de los casos más polémicos y perturbadores del siglo XX. Una joven de 23 años murió después de someterse a más de 60 sesiones de exorcismo. Su nombre era Anneliese Michel y su historia inspiró a la película El exorcismo de Emily Rose, pero la realidad fue mucho más cruda que el cine. Anneliese nació en 1952 en una familia profundamente católica en Baviera. Desde pequeña fue descrita como tranquila, inteligente y devota. Sin embargo, a los 16 años comenzó a sufrir desmayos repentinos. Poco después, fue diagnosticada con epilepsia del lóbulo temporal. Recibió tratamiento médico, pero los síntomas no desaparecieron. Con el paso del tiempo comenzaron las alucinaciones. Anneliese decía ver rostros demoníacos, afirmaba escuchar voces que le insultaban, decía que algo le ordenaba hacer daño. Los médicos ajustaron la medicación, los psiquiatras hablaron de depresión severa y psicosis, pero la joven y su familia creían que era algo más. Anneliese aseguraba que estaba poseída, decía que entidades hablaban a través de ella, que no podía controlar su cuerpo, que odiaba los símbolos religiosos, que no podía entrar
en una iglesia sin sentir dolor. Existen grabaciones reales de esas sesiones. En ellas se escucha su voz transformarse. Se vuelve grave, agresiva y a veces inhumana. En las cintas, ella misma afirma que en su interior habitan varias entidades, algunas identificadas como figuras históricas malignas. En 1975, tras años de deterioro, la familia solicitó a la iglesia autorización para realizar un exorcismo formal. Después de evaluar el caso, el obispo local aprobó el ritual. 2 sacerdotes comenzaron las sesiones. El ritual romano fue aplicado repentinamente, más de 60 veces en casi un año. Durante ese tiempo, Anneliese dejó de comer con regularidad, se arrodillaba cientos de veces al día, se golpeaba, dormía muy poco. Sus padres creían que el sufrimiento era parte del proceso de liberación. Los sacerdotes continuaron, pero su estado físico empeoraba visiblemente. El 1 de julio de 1976, Anneliese fue encontrada sin vida en su habitación. Apenas pesaba 30 kilos. La causa oficial de su muerte, desnutrición severa y deshidratación. Lo que siguió no fue silencio, fue un juicio. El Estado acusó a sus padres y a los 2 sacerdotes de homicidio negligente. Durante el proceso judicial, las grabaciones fueron presentadas como evidencia. Los médicos testificaron que necesitaba tratamiento psiquiátrico intensivo. La defensa argumentó que la joven había rechazado voluntariamente la comida y que los rituales fueron autorizados legalmente. El tribunal declaró culpables a los 4 acusados. Recibieron penas suspendidas, pero el debate nunca terminó. ¿Fue una tragedia causada por enfermedad mental maltratada o realmente algo inexplicable estaba ocurriendo? Las grabaciones siguen circulando. Quienes las escuchan aseguran que la voz no parece humana, que hay cambios imposibles de fingir. Otros especialistas dicen que los síntomas coinciden con trastornos disociativos severos. La ciencia ofrece explicaciones, la fe ofrece otra. Pero hay un detalle que muchos desconocen. Antes de morir, Anneliese afirmó que su sufrimiento tenía un propósito, que debía soportarlo para salvar a otros. Y hasta el día de hoy, su tumba sigue recibiendo visitantes que dejan flores, otros rezan y otros buscan respuestas. Este caso no solo impactó a Alemania, reabrió el debate mundial sobre exorcismo, salud mental y responsabilidad religiosa. Y aún hoy, casi 50 años después, sigue siendo uno de los expedientes más inquietantes documentados oficialmente. ¿Fue un caso médico ignorado o uno de los últimos exorcismos reales en Europa moderna? La línea entre fe y enfermedad a veces es más delgada de lo que creemos. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que fue posesión o un trastorno mal diagnosticado? Déjanos en los comentarios. La Casa Ammons, el exorcismo que investigó el Departamento de Servicios Infantiles. En 2011, una familia se mudó a una casa en Garre, India. LaToya Ammons y sus 3 hijos buscaban un nuevo comienzo. La casa era normal, barrio común, nada extraño a simple vista, pero semanas después de mudarse, comenzaron los fenómenos. Primero fueron moscas, decenas, en pleno invierno, cubrieron ventanas y paredes. Luego comenzaron los ruidos, pasos en el sótano, puertas que se cerraban solas, sombras moviéndose en el pasillo. Los hijos empezaron a cambiar. El más pequeño hablaba con alguien invisible. Decía que había una figura oscura con ojos rojos en el sótano. La madre pensó que era una imaginación, hasta que uno de los niños comenzó a levitar. Según el testimonio de la abuela, el niño fue lanzado contra la pared sin que nadie lo tocara. La situación escaló. La familia acudió a la policía. Un reporte oficial fue levantado. Un oficial declaró que sintió una presencia extraña en la casa. Incluso la radio del patrullero comenzó a fallar sin explicación.
Pero lo más impactante ocurrió en el hospital, durante una evaluación psicológica frente a una trabajadora social y a una enfermera. Uno de los niños comenzó a caminar hacia atrás por la pared, como si la gravedad no existiera. El reporte quedó documentado por el Departamento de Servicios Infantiles. El caso fue tomado con seriedad. Un sacerdote local, el padre Michel, fue consultado. Realizó primero una bendición, no funcionó. Luego realizó varios exorcismos menores y finalmente solicitó autorización para un exorcismo mayor. Fue aprobado. El padre Michel declaró haber presenciado voces distintas saliendo del cuerpo de la madre. Dijo que durante el ritual ella hablaba en lenguas desconocidas. Afirmó que había múltiples entidades. Después del exorcismo final, los fenómenos cesaron, la familia se mudó y nunca volvieron a reportar incidentes. Pero lo que pasó, este caso diferente, es que no es solo testimonio religioso. El Departamento de Servicios Infantiles abrió una investigación formal. La policía dejó reportes escritos, trabajadores sociales declararon bajo firma, incluso un capitán de policía afirmó que algo no podía explicarse racionalmente. Años después, la casa fue vendida. El nuevo propietario la demolió, no por sus Años después, la casa fue vendida. El nuevo propietario la demolió, no por superstición, sino porque el lugar se convirtió en punto de peregrinación. ¿Fue un caso de sugestión colectiva, problemas psicológicos amplificados por creencias religiosas, o realmente algo estaba dentro de esa casa? Lo inquietante es que no fue un rumor de internet, hubo documentos oficiales y están archivados. Si la policía, médicos y trabajadores sociales dejaron constancia, ¿qué ocurrió realmente en esa casa? ¿Qué estamos viendo realmente? Hemos hablado de 3 casos, 3 historias distintas, 3 lugares diferentes, diferentes épocas, diferentes culturas, diferentes contextos. Y sin embargo, hay algo inquietamente similar en todos ellos. En la casa Ammons, la policía levantó reportes, trabajadores sociales firmaron documentos. Un departamento estatal abrió una investigación formal. No fue una historia de internet, fue un expediente. En el caso de Annelies Michel hubo juicio, grabaciones reales, peritajes médicos, tribunales y aún hoy nadie logra ponerse de acuerdo. En el caso que inspiró El Exorcista, sacerdotes escribieron diarios privados, testimonios que nunca fueron pensados para hacerse públicos, y aún así describen lo mismo. Voces, fuerzas desproporcionadas, lenguas desconocidas y presencias inhumanas. La pregunta no es si crees en demonios, la pregunta no es si crees en exorcismo, la pregunta es más incómoda. ¿Por qué casos separados por miles de kilómetros describen fenómenos tan similares? ¿Es sugestión colectiva? ¿El poder de la fe sobre la mente humana? ¿Trastornos psicológicos interpretados a través de creencias religiosas? ¿O estamos viendo algo que todavía no entendemos? Porque hay algo que muchos pasan por alto. En todos estos casos hubo testigos múltiples, hubo profesionales, hubo documentos, no fueron historias aisladas contadas en la oscuridad, fueron eventos que dejaron rastro y aún así siguen divididos entre la fe y la ciencia. Tal vez el verdadero terror no sea una entidad, tal vez el verdadero terror sea aceptar que no tenemos todas las respuestas, porque si todo puede explicarse con psicología, entonces estamos viendo el poder más oscuro de la mente humana, pero si no todo puede explicarse, entonces estamos ante algo que aún no comprendemos. Y aquí es donde tú entras, porque estos casos no se resuelven con un tribunal, no se resuelven en una iglesia, no se resuelven en un hospital, se quedan abiertos, como preguntas suspendidas en el aire. Si hubieras estado en esa habitación, ¿habrías visto enfermedad o posesión? Si fueras el médico, ¿diagnosticarías un trastorno o algo más?
Y si fueras el sacerdote, ¿te atreverías a realizar el ritual? El debate no es religioso, no es cinematográfico, es humano, porque habla de miedo, de creencia, de lo que entendemos y de lo que todavía no entendemos. Tal vez el exorcismo más real no sea el ritual, tal vez sea la lucha constante entre lo que creemos y lo que sabemos, y esa lucha sigue ocurriendo hasta el día de hoy. Así que ahora te pregunto, ¿crees que todos estos casos fueron explicables? ¿O hay algo que todavía nos observa desde el otro lado? Déjalo en los comentarios. Quiero leer tu teoría, porque en Relatos de la Noche, las historias no terminan cuando acaba el video, empieza cuando tú decides creer.